Ok. Y vamos a hablar un poquito de transversal o secante. Entiendo que ya lo vieron, pero hacemos el comentario. Empezamos con la definición. A propósito de esta pizarra electrónica que estoy usando aquí, vamos a generar un PDF que lo voy a mandar por Telegram al terminar la clase. La definición. Vamos a ver qué dice la definición. Dice que la transversal o secante, que es el concepto, voy a poner el título mejor. Transversal o secante. O secante. ¿Qué cosa es eso? Según la geometría. Una transversal o secante es una recta. Primerito que es una recta. Cualquiera, no. Que interseca a dos rectas. Es decir, que en el plano cartesiano van a haber tres. Dos que se van a llamar rectas y una tercera recta que se llama transversal o secante. Que intersecta a dos más rectas, ¿dónde? Primero coplanares, todo en el mismo plano. Ya les explicaba a ustedes que si no podemos manejar un plano, ¿cómo vamos a trabajar con dos o con más de dos? O con más de uno. Un plano en dos puntos distintos. Eso es todo. La forma geométrica clásica, imagínense que esta es una recta, hecha a mano alzada, no necesito herramientas. Esta es una segunda recta, no necesariamente van a ser paralelas. Para ser paralelas estas rectas, debería haber condiciones que me lo digan, me lo aseguren. Y la recta que se conocería como transversal o secante es la que está en rojo. Esta sería la bendita transversal. Y esta solo alcanzaría en el nombre de recta. Recta 1, digámoslo así con R grande. Y recta 2. Esta sería la transversal. Porque la definición dice que es una recta que corta otras dos rectas, que todos están en el mismo plano, en dos puntos distintos. Esta sería la transversal. Hay algo más. Eso sería todo. Ahora, la forma geométrica no es única. También podría ser considerada transversal o secante si yo tomo dos rectas en esta forma. Esas harían las veces de recta y estaría las veces de transversal, con toda claridad. E incluso puedo hacer modelos gráficos, vea usted, y hago varias rectas y trazo otro tipo de rectas, sin poner las flechas todavía, tipo petate. En esta figura geométrica veo repetido el concepto de transversal o secante. Así mismo. Porque en la aplicación no le van a dar a las dos rectas visibles. Le van a poner un montón para ver si lo enreda. Imagina que esta es la recta L sub 1, L sub 2, L sub 3, L sub 4, L sub 5 y L sub 6. En esta figura geométrica que se considera una sola, el concepto de recta transversal o secante se repite un montón de veces. Lo que tiene que hacer usted por definición es concentrarse con tres rectas nada más. Por ejemplo, así rapidito. ¿Qué pasa si yo tomo la recta L sub 6 y L sub 4? Pregunto, ¿verdad que L sub 3 es una transversal? Confirme. El resto de rectas es como que no estén. Repito, si tomo la recta L sub 4, voy a cambiar aquí con el marcador para que lo sigamos. L sub 4 sería esta. L sub 6, esta. ¿Eh? Y L sub 3 sería transversal con respecto a esas dos. Este sería un punto de contacto con L sub 6 y este sería un punto de contacto con L sub 4. El resto de rectas no me interesa. ¿Por qué? Porque el concepto se aplica para tres rectas. Nada más. Otro ejemplo, con la misma figura. Es decir, lo primero que hacer es tener la capacidad de determinar esto. Si no sabe determinarlo y encontrarlo en una figura compuesta como esta, va a tener problemas. Voy a poner una recta cualquiera como transversal. Y usted me dice con respecto a qué rectas podría ser. Imagínese que este es transversal. Hablando de la recta L sub 6, este es transversal. Con respecto a qué rectas, por ejemplo, podría ser. Con la recta L sub 1 y la L sub 2. ¿Y? La L sub 2. L sub 2. ¿Confirma alguien? ¿Confirma alguien?
No sería L sub 1 y L sub 3. Pueden haber varias posibilidades. Yo quiero uno nada más. Solo revise L sub 1 y L sub 2, que son las rectas. ¿Es transversal con respecto a esa recta L sub 6? Sí. Sí. Es decir, que aquí en esta figura el concepto no es único. Si yo reviso si este es transversal con respecto a L sub 1, aquí puedo ver un contacto. ¿Sí? Necesita dos en una de las rectas. Y en L sub 2, aquí tendría un segundo contacto. Claramente, aquí se aplica el concepto de transversal o secante. He visto aquí nada más, ¿ve? Como que tengo una lupa ahí. El resto no me interesa verlo. También sería transversal o secante con respecto a L sub 2 y L sub 3. Válido. Es decir, que aquí se repite el proceso. Ese es lo primero. Aclarado eso, voy con otro comentario. Esto ya no tiene que ver con esta definición. La siguiente figura no tiene que ver con la definición anterior. Imagínense que se tienen dos rectas que se intersectan. La voy a hacer así gruesísimas, exageradas, exageradísimas, pero ¿qué me sirve? Después. Cierra el micrófono, pero no le escuche lo que está platicando. Imagínense que estas son dos rectas. Nada que ver con el concepto anterior. L sub 2. Entonces, esta es propiedad. Cuando dos rectas se intersectan, siempre en un punto, por supuesto, intersección en un punto, siempre en ese corte se generan 4 ángulos. Si quiere los nombro. Este puede ser un ángulo. Voy a poner un número y lo voy a poner un circulito ahí. Ángulo 1. Estos serían los lados, por definición. Este sería un segundo ángulo. Con respecto al anterior, serían opuestos por el vértice, que es otra definición. Ya debería manejarla. Figo. Pero hay otra pareja de ángulos. Ya llevo 2, ya le decía que son 4. Este sería, imagínense, un ángulo 3. Y opuesto a él, otra pareja de opuestos por el vértice, un ángulo 4. De aquí viene el concepto de que si dos rectas se intersectan en un punto, siempre se van a generar 4 ángulos. Pues aquí, en estas transversales, se van a generar 4 ángulos que son de interés en la geometría. Esos ángulos me interesan. Y aquí se van a generar otros 4 ángulos por lo anterior, por esta propiedad, ¿no? Entonces, en general, cuando existe el concepto de transversal o secante, en esa figura geométrica van a interesar 8 ángulos que son generados por esos dos cortes aplicando esta propiedad. Y esos 8 ángulos van a permitir resolver ciertos problemas y generar ciertas propiedades. Entonces, voy a repetir esta figura en una página nueva y nos vamos a encargar de estudiar esos ángulos, qué nombres reciben y demás. Página nueva. Si tiene preguntas, hágalas. Me interrumpe, no pasa nada. Voy a interrumpir. Voy a tomar entonces el concepto de transversal o secante geométricamente y voy a hablar de esos 8 ángulos con ustedes. A mano alzada, hagámoslo grande. El hecho de que escriba esta recta o las ponga en esta posición no significa que sean paralelos. Acuérdense, ahí por ahí les explico que solo las hipótesis son las que van a garantizar eso, a menos que yo lo pruebe. Parecen, pero en geometría o en matemáticas no cuenta el parecido. Debe haber algo más. Imagínense que tome esta figura geométrica. Claramente, esta sería la transversal y estas serían las rectas, según lo visto anteriormente. Transversal. Y los ángulos formados los voy a nombrar con color rojo. Alrededor de él, imagínense, bueno, muy gruesa esta pintura. Imagínense que este es el ángulo a discreción, si no lo uso como está en el material. Discreción es como yo quiera. Este es el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4. Puesto al azar, el ángulo 5, como son 8 los que me interesan, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. ¿Estamos? Entonces, inmediatamente entran en escenario el concepto que se aplica a esto, la teoría que se aplica a esas dos rectas. Primero, vamos a hablar de ángulos, de esos ángulos. Ángulos generados, ahí me va a ayudar, por transversal o secante. Eso de transversal o secante, recuerden que obliga a tener 3 rectas. No se habla de las rectas, sino que solo de la secante, pero ya solita no sería transversal. Necesitaría lo demás. Perfecto. ¿Qué categorías? A ver si me acuerdan. Uno de ellos, y le ayudo, son los que se conocen como ángulos internos. Yo no sé si ya lo revisaron.
Interno. ¿Qué otra categoría? Ángulos externos, licenciado. Ángulos externos. Esto que me acaba de decir usted lo voy a comentar así, para que no se les olvide nunca. Cuando se habla de internos, tiene que ver con interiores. Por ejemplo, me salgo de matemáticas y hablo, por ejemplo, si este fuera el cuarto de su casa, o la cocina o la sala, de repente hay una puerta de salida, estos serían puntos en el interior. Estos serían puntos de lo que serían las paredes, y todo lo que no es pared ni interior sería exterior. Es decir, que cuando se habla de interior, forzosamente lo que se viene a la cabeza es que salga una figura geométrica cerrada. Cerrado. Todo esto es interior, lo que está dentro, y lo que no está dentro se llamaría exterior. El problema aquí es que no hay nada cerrado. Por ejemplo, ¿cómo qué? Como un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica cerrada. Todos estos serían puntos interiores, y si hay puntos interiores, deben haber exteriores. Todos los que no son esos puntos se llaman exteriores, quitándolos de los segmentos, porque estos serían los puntos del triángulo. Los puntos de un triángulo solo están compuestos por los segmentos. Todos estos serían interiores, sin echar los lados, ¿verdad? Y todo el resto sería exterior. Pero normalmente el concepto interior y exterior se define en base a una figura geométrica cerrada. Puedo tomar un rectángulo también, de lo que ustedes ya conocen. Todos estos puntos serían del rectángulo. Todos estos puntos serían interiores, sin echar los lados del rectángulo. Y todo el resto de la pizarra o de la pantalla serían puntos exteriores. Pues eso se parece aquí con una gran dificultad. Como aquí no miro figuras geométricas cerradas, es más complicado hablar de interior. ¿Qué sería interior en este caso? Si no es una figura geométrica cerrada. ¿Estamos? Entonces, aquí llaman puntos interiores de estas rectas, porque este concepto no se aplica en la transversal. Estos serían puntos, dicen la definición, entre las rectas. Entre rectas. En el material está la teoría. Aquí creo que es suficiente con que lo mire. Pero las rectas no serían la transversal. Esta tiene nombre y apellido. A pesar de que es una recta, no está considerada en la teoría como la recta misma. Entonces, los puntos entre las rectas serían estos. Todos estos que están en esta zona serían puntos entre las rectas que se conocen como puntos interiores. Son puntos entre las rectas. Si hago eso, y si estos son puntos entre las rectas, los ángulos que quedaran en esa zona deberían ser los ángulos internos. ¿Como cuál es? El ángulo 3. Esto sería al lado. El ángulo 4 es interno. El ángulo 5, estos serían sus lados. El ángulo 6, este sería un lado, vértice y segundo lado. Es decir, que en el interior habrían 4 ángulos de esa figura geométrica. Externos, por lo que dije antes, como el concepto se aplica a las rectas nada más, claramente si esto es interior, el resto, para arriba, si este fuera el caso, y para abajo, debería ser exterior, aplicando esta idea, ¿no? Aplicando esta idea. Entonces, cualquier ángulo que no esté en el interior debe estar en el exterior. Solo hay 2 posiciones, interior, exterior. Interior, exterior. El triángulo es la frontera. Frontera es el rectángulo. Esto sería interior y el resto es exterior. Entonces está sencillo. Digo yo, bueno, si estos son interiores, todos los que no estén ahí serían exteriores. Eso me obliga a estos puntos superiores, estos puntos inferiores. Es decir, al ángulo 1, el 2, el 7 y el 8. ¿Bien hasta ahí? ¿Me entiende? O ya lo habían entendido. Si estoy repitiendo lo que ya entendió, no cambio de tema. Y me dice usted, no hay problema. Ya tengo interiores. Ya expliqué 2 categorías. Voy a la siguiente. ¿Qué otra categoría? ¿Qué otra categoría? Interno de un mismo lado. Internos. Mismo lado. Mismo lado. ¿Qué dice la definición? ¿Cuáles son esos ángulos? Si no lo miro aquí también en el material. Eso está aquí, pues. Mire. Ángulos internos son los ángulos que están entre las 2 rectas, excepto que usted no sabe qué es entre las 2 rectas. Lo estoy explicando. Y ya le dan los números. Claro, estos números que están aquí es en base a la forma como ellos están haciendo la gráfica. Son estas, ¿no? Pero como esos números yo los puedo poner a discreción, como a mí se me antoja para nombrarlo, no me interesa tanto el número. Tal vez para identificarlo, pero el número no me interesa. En sí es la forma, la posición geométrica. Entonces, ángulos externos, ya lo teníamos. En esta figura lo pueden encontrar. Ya voy a hacer pregunta. Ángulos
alternos internos, ángulos alternos externos. Si hay interno, hay exterior, acuérdense. Alterno, interno. Alterno debe haber externo. La compañera me habló de ángulos correspondientes, ángulos internos al mismo lado y ángulos externos al mismo lado. Aquí están todas las categorías. Pues voy a regresar. Si no, saquen el material, pues lo están viendo y me están comentando, pero yo quiero explicar nada más ya en la figura geométrica. Internos a un mismo lado. ¿Qué dice la definición? ¿Qué debe cumplir? Deben ser dos ángulos que están dentro de las dos rectas, L1 y L2, y que están a un mismo lado de la transversal. Dice ángulos entre rectas. Ya sabe cuáles son las rectas en esa figura. Y mismo lado transversal. Así lo puedo resumir en mi cuaderno para estudiarlo. Entonces, ¿a qué se aplicaría eso según lo anterior? Solo se aplicaría esto de aquí, ¿ve? Entre las rectas, pero al mismo lado de la transversal. En una recta, y aquí viene otro concepto que hay que conocer. Si esto es una recta que es la frontera en el plano cartesiano, estos serían puntos a un lado de la recta, todo esto, y puntos en el lado opuesto. Es decir, que una recta solo tiene dos lados. No hay tres, porque la frontera es la recta. Parece una ecuación. Las ecuaciones tienen dos lados. El miembro izquierdo, el miembro derecho. Esto es un separador. Si ya conoce esto, solo recuerde que una recta en el plano puede ser un separador de puntos. En realidad, cuando se tiene una recta, se generan tres subconjuntos de puntos. Puntos al lado superior, supongamos en este caso, lado superior, lado inferior y los puntos de la recta. En realidad se generan tres tipos de puntos, pero aquí me interesan los puntos al lado de la recta. Entonces, si esto es la recta, si esta es la transversal, porque aquí se refiere al mismo lado de la transversal, entre la recta ya sé que se corresponde a esta zona, entonces no hay ninguna posibilidad de enredos. Si es la que está en verde, a un mismo lado de esa letra en verde, en la parte superior o en la parte izquierda estaría el ángulo 1, recordando cuáles son los lados, solo busque los números, el ángulo 3, el ángulo 5 y el ángulo 7. Venga, entonces, por definición, ángulos entre las rectas, mismo lado de la transversal. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Denme pareja ahí, porque se trabaja con parejas. ¿3 con quién? Con 5. Con 5, facilito, mismo lado, es esto. Pues. No hay más. ¿Y quién más? 4 y 6. 4 y 6. Fácil de llevar. ¿De dónde viene todo eso? De conocer la teoría y poderla manejar. Ya lo tengo. Solo pregunto y que los observe. Ya voy a poner un ejercicio donde tiene que darme los ángulos. Venga, 4. ¿Qué otra categoría? Si hay internos a un mismo lado, debe haber externos. Forzosamente, externos, mismo lado. Por definición, ¿qué dice que es? Ángulos con pareja, por supuesto. ¿Con qué conjunción? Y cuando he ido a novela, Son ángulos que se encuentran afuera de las rectas y del mismo lado de la transversal. comprar. El compañero que tiene el micrófono abierto, que está hablando de compra, ciérrelo. Ángulos externos a las rectas, XT, puede ponerlo así, rectas, para seguir usando esto, internos y externos. Y mismo lado, transversal. Facilísimo. Entonces, externos, ya sé que son 1, 2, 7 y 8. Externo, solo esta parte, ¿ves? Pero como debe cumplir I, que creo que se los explicaba en el aula, para que un I sea verdadero tiene que cumplirse lo que está a la izquierda, la conjunción I, y lo que está a la derecha. Entonces, debe estar externo a la recta, pero al mismo lado de la transversal. Claramente, ¿uno con quién sería? ¿Con 7? Externo a las rectas, pero mismo lado de la transversal. Sí, Sí. ¿Y con 8 quién estaría? 2. 2. Facilísimo. Entonces, eso hay que reconocerlo de lejos porque nos va a servir. Esto no es un juego. Parece juego. Decía mi papá, fíjense que a mi mamá le contaba a él, sí, que la matemática las miraba como un juego. Para él la matemática era un juego y era un campesino. Mi papá era un campesino que en ese tiempo no había escuelas y a duras penas pudo pasar 3er grado, pero que pasaba 3er grado era avanzadísimo en ese tiempo. Se ponía a hacer trabajos de matemáticas
que dejó ahí incluso en unos libros, unos cuadernos que él apuntaba, impresionante, que le gustaba y decía, no, la matemática es un juego. Sí, esto prácticamente eso viene siendo pues, un juego. Sigo. Ya lo tengo. Vamos a borrar esto. Yo creo que por ahí vamos aclarando más. Luego, ¿qué otra categoría? ¿Otra categoría? Alternos internos. Alternos internos. Y si hay internos y hay exterior. Este es interior, ¿verdad? Entonces debe haber una que se conocería como alternos externos. Este es lo primero, este es básico. ¿Qué dice la definición de alternos e internos? Son parejas de ángulos que deben cumplir ¿qué? Que deben estar en el interior de las rectas y el lado opuesto de la transversal. Ok. Entonces se lo explico así para que no les cueste. Voy a usar color verde, pero fino. Imagínense que dentro de la recta, para lo interno, usted pone una especie de X así, ¿ven? Ahí va a encontrar los internos, alternos internos. Y señálelos de esta manera. Así va a encontrar los alternos internos siempre usted, ¿no? Es decir, 3 con 6 cumple esto que me dijo. Y 4 con 5. Y si quiere los alternos externos, solo extienda más esa recta. Salga, ¿no? Este sería un ángulo. Su correspondiente estará ahí arriba. Allá tendría el siguiente ángulo. Y aquí tendría el correspondiente a la siguiente pareja. Son dos parejas. Entonces, alternos internos. 3 con 6. 5 con 4. Alternos externos, si quiere empiece con este. Sería 8. Sigue esa misma línea. Con 1. Cumplen la teoría. No la puse porque la tiene usted. Y 7 con 2. Eso sería todo. De esas categorías, en realidad, lo que realmente nos interesa sería, esto no solo es para identificarlo de aquí para abajo. Que identifique rápido, con elegancia, los alternos internos, los alternos externos, los correspondientes. ¿Estamos? Los internos a un mismo lado. Me faltan los correspondientes, ¿no? Los internos a un mismo lado y los externos a un mismo lado. Voy a poner aquí a la derecha la última categoría que se me olvidaba. Los correspondientes. Que esa sí nos interesa. Y es la que tiene más parejas. Ponerlo aquí. Sería 7 ángulos, ponerlo así, correspondientes. ¿Qué dice la teoría? Porque estos son un montón de parejas. Son ángulos que cumplen. Mismo lado de. Lado de recta. Y mismo lado transversal. Esos serían los correspondientes. Cumplen dos cosas. Y siempre. Mismo lado de las rectas. ¿Cómo hago para saber cuál es el mismo lado de dos rectas? Porque no es una ya, son dos. Más chiquito el borrador. Muy grande todavía. Voy a quitar estas flechitas. Yo creo que ya sirvieron. Para explicar un poco. Mismo lado de la recta, mismo lado de la transversal. Con respecto a la transversal, sí es fácil saber cuál es el mismo lado. Por ejemplo, en la transversal, están al mismo lado, si quiere, todo esto que están a la izquierda. Todo esto están al mismo lado, izquierda y a la derecha. El problema es con el mismo lado de la recta, porque son dos, no solo es una. Y eso no se ha dicho. ¿Cómo se interpreta eso del mismo lado de dos rectas? Ah, bueno, por su posición. O es superior el punto en ambas. Superior. Ese es un mismo lado de la recta. Y la otra opción es que sean inferiores para abajo. Debajo de la recta, de la recta L1 y bajo la recta L2. Voy a tomar inf para que no se me enrede. Entonces, mismo lado de las rectas, imaginándoselo para arriba. Si esta fuera la posición de la recta, estaría 5, 6, 1 y 2. Mismo lado de la recta, pero con puntos o con ángulos que están en la parte de abajo, en la parte inferior. 3, 4, 5 y 7. A eso se refiere el mismo lado de las rectas, nada más. Pero aquí es una combinación porque lleva un i. Esto lleva un i. Debe cumplir dos condiciones. Entonces, mismo lado de las rectas y mismo lado de la transversal.
Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo 8? ¿Quién sería su ángulo correspondiente? Porque son parejas las que se estudian. El 4. 4, excelente. Le pongo marca y le pongo los garabatos que hice. Imagínense que ahora agarro 5. Voy a poner un asterisco. ¿Quién sería el correspondiente? Ruedita con asterisco. El 1. El ángulo 1, pero parece que solo usted es la que está viendo el ejercicio. Agarro otro, el ángulo 2, voy a poner 2 asteriscos. ¿Cuál sería el correspondiente al ángulo 2? 6. 6, excelente. ¿Estamos bien? Ya no sigo, ¿verdad? Ahora, algo más. Cuando se habla de alternos internos, son ángulos, no puse la definición. ¿Qué dice la teoría? Alternos internos. Ángulos entre las rectas. Y a lados opuestos de la transversal. No, y no le falta. Coma, a lados opuestos de la transversal y. Son 3 cosas. No importa cómo lo diga. Entonces, los alternos internos deben cumplir 3 condiciones. Entre las rectas, a lados opuestos de la transversal, no adyacente. No puede ser 3 con 4. No puede ser 5 con 6. No adyacentes. Adyacentes son consecutivos también. Por eso es que se toma esa X así. Porque si no estuviera la parte no adyacente, serían alternos internos 3 con 4. Porque están pegaditos ahí. Está prohibido para esto. Por eso se toma esa especie de X. Lo mismo pasa con esto. Listo, ahora viene el ejercicio. Para que me ayuden. 2 rectas a discreción. Una segunda. Y una tercera recta, la voy a poner con color rojo siempre, también a discreción. Y voy a nombrar ángulos. Imaginen que son rectas, ángulos también a discreción. Voy a poner 7. No, no me sirve eso ahí. Muy grande el borrador. Y me va a dar las parejas. Ahora voy a preguntar por pareja a ver cómo anda. Vamos a poner en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Recuerden que esta es la transversal. Debe, por ejemplo, una pareja de ángulos alternos internos. Empecemos con ángulos alternos internos. Deme una pareja. 3 y 6. Sería 3 y 6. Excelente. O 6 y 3. Deme una pareja 1, 2. Pareja de ángulos correspondientes. 5 y 1. Confirmen. 5 y 1. Para los demás, Sí. 5 y 1. Ya luego lo revisamos. Una pareja de ángulos alternos externos. Una pareja de ángulos internos al mismo lado. Es lo que necesitamos. Ya cuando reconozca esto va a ser fácil. 5 ángulos. 7 y 2. Ya lo escribimos. Externos. Pues bueno, primero la categoría, mismo lado. Venga, pues. Empecemos con esto. ¿Qué pongo aquí? 6 y 2. 7 y Confirmen. 2, perdón. 6, 7 y 2, perdón, me equivoqué. 7 y 2. Confirmen ahí si es cierto. Los demás. 7 y 2. Yo no estoy revisando, solo estoy escribiendo y no me miro la figura. Es usted que está viéndolo. 7 y 2. ¿Alguien confirma? Sí, está bien. Confirmado. Internos al mismo lado. 3 y 5. ¿Otra vez? 3 y 5. 3 y 5. ¿Alguien confirma? Sí. ¿Y el último? 2 y 8. 2 y 8. ¿Alguien confirma? Sí. Sí. Excelente. Voy a revisar con ustedes. Alternos internos. Cruz. Hay 2 parejas. Una es 3 con 6. La otra sería 5 con 4. Una era suficiente. Correspondiente. Mismo lado de las rectas. Mismo lado de la transversal. Agarro 5. Es cierto. 5. Allá. 1. Perfecto. Superior a las rectas y a la izquierda de la transversal. Excelente. Vamos bien. Alternos externos. 7. Agarraron 7. ¿Estamos?
Dividir con 2. Excelente. La otra pared es 1 y 8. Interno a un mismo lado. ¿Estamos? 3 y 5. Busquémoslo. 3 con 5. Está aquí. Muy bien hecho. Vamos bien. Y por último, externo a un mismo lado. 2 con 8. 2 y busco 8. Excelente. Todo esto está bien. Con esas condiciones estamos listos para la siguiente etapa. No pregunto más. Esta sería una figura simple. Recuerden que aquí puedo poner varios tipos de rectas o varias rectas para ver si se logra enredar. Por ejemplo, sería interesante que usted también hiciera lo mismo. Identificar ángulos de interés. Voy a poner una gráfica por aquí. Así, mira. Solo planteo la pregunta. No lo resolvemos. Está claro que ahí se aplica el concepto de transversal. Se canta un montón de veces, ¿verdad? Excepto que no le voy a decir cuál es la transversal, sino que le voy a decir que este es L1, no pongo la flechita de las rectas, L2, L3, y sería L3 nada más. Por ejemplo, si yo tomo L1 y L2, esta sería transversal. Me interesan estos ángulos de aquí y estos de aquí para repetir lo que acabo de tener ahí. Le voy a poner números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Estamos? En este caso me tocaría señalar con qué recta voy a trabajar. Imagínense que es transversal. La transversal es L3. ¿Quién deberían ser las rectas? Transversal es L3. ¿Quién serían las rectas para que se cumpla ese criterio anterior? 1 y 2. L. L1 y L2. L2. Y L2. Listo. Ahora vengo y lo agarro y le pregunto nada más. Deme una pareja de ángulos alternos internos con esa condición, en esa recta. Alternos. No, está mal escrito eso. ¿Verdad que se complica ya? Se complica, pero lo que vengo diciendo es que usted tiene que concentrarse con dos rectas. Aunque mire un montón de rectas ahí, no le pare bola. Alternos internos. Con ese concepto que se aplica a estas nada más. No me miro el resto. ¿Qué pareja pondría? 4 y 8. Recuerde que la transversal sería esta, ¿no? ¿Sí? ¿Día? 11 y 2. 11 y 12. 11 y 2. 11 y 2. ¿Para todos? Sí. Sí, ya no sigo. Ahora imagínense que le hacen preguntas que cambian, que la transversal es L2 ahora. Preguntan todo esto que está aquí. Imagínense que la transversal es L1, porque todas son transversales, se pueden tomar como transversales y le conteste preguntas de este tipo. Si eso lo maneja, ya tiene usted conocimiento y el manejo de esa figura. Regreso a la teoría. Hecho eso, todo esto lo están explicando aquí y le ponen algunos ejercicios para que resuelva. Yo me voy a venir a la parte aplicada. Sí es importante lo que vamos a concluir. ¿Para qué me va a servir todo esto? ¿Solo para ver las figuras y saber calcular o buscar esos ángulos? La respuesta es no. El objetivo de todo este concepto, lo voy a mostrar aquí ahorita antes de retirarme de aquí. El objetivo final de este concepto de transversal o secante, atención con esto, es, voy a tomar esta figura clásica, es utilizar las medidas de esos ángulos, recuerde que este es transversal, medida de estos ángulos para poder determinar paralelismo entre rectas. Esta es la transversal, que también es una recta. Al final, la medida de esos ángulos con ciertas condiciones me va a permitir decidir si L1 es paralelo a L2. Es decir, que estas rectas están al par. Pues. Aquí solo es que parecen, pero no es cierto. Necesita condiciones. Y la medida de algunas parejas de estos ángulos me va a permitir probar este paralelismo. Eso sería la parte 1. Y la parte 2 es que sabiendo que estas rectas son paralelas, es decir, que si L1 es paralelo a L2, entonces, ¿qué se concluye de estos ángulos que acabamos de ver? De esas parejas, alternos internos, correspondientes y demás. ¿Cuál es la conclusión angular? Entonces, conclusión, para ahí donde vamos, angular. ¿Por qué esto? Y es una de las partes para probar paralelismo. Es decir, que el paralelismo se va a probar entre estas dos.
Si logro probar paralelismo, estamos utilizando esos ángulos, pero también al revés sirve. Si sabe que son paralelas, ¿qué me dicen de los ángulos que se están formando ahí? ¿Qué condiciones cumplen? Es para allá donde vamos y es donde vamos a necesitar esta parte del concepto. Voy a regresar aquí. Entonces, que quede claro para dónde vamos. Y esa propiedad aparece separada así, miren. Aparecen separadas. Lo tienen como propiedad 4.1 la primera y 4.2 la segunda. Yo la doy de manera directa. Miren lo que dice aquí. Si dos rectas son cortadas por una transversal, ese es el concepto anterior. Ya se tiene la figura anterior, como quiera ponerlo usted, horizontal, vertical, oblicuo, lo que sea, pero tiene ese concepto. Y vienen las condiciones que son 6. Si dos ángulos alternos internos miden lo mismo, son congruentes. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Si dos ángulos alternos internos son congruentes, entonces los otros dos ángulos alternos internos también son congruentes entre sí. Es decir, que porque esto se compara entre parejas. No es que miden lo mismo. Lo que me está diciendo, voy a buscar la figura a grandes rasgos. Este es un ángulo alterno interno. Mire, si este ángulo alterno interno con este miden lo mismo, que sea la congruencia, obligatoriamente la otra pareja de ángulos alternos internos, la congruencia es otra, también mide lo mismo. Si una pareja de estos es congruente, obligatoriamente lo es la otra. Aunque la medida no es no es la misma. No es que si este mide 30, este también mide 30. No. Entre ellos sí. Entre los alternos internos. Y aquí hay una congruencia distinta. Pero me está confirmando que eso es cierto. Esas son las propiedades. ¿Qué dice la parte 2? Si dos ángulos alternos internos son congruentes, este es al revés. Si ya sabe que dos ángulos alternos internos son congruentes, entonces ¿qué se concluye? Que las rectas son paralelas. Es decir, lo vengo a ver aquí, ya lo voy a dar el resumen. Si yo sé que este ángulo es congruente con este, obligatoriamente estas rectas son paralelas. Ya me está sirviendo, que es lo que le decía a usted, que se usa para probar paralelismo. Pero necesito medidas, y lo que me están diciendo, que si una pareja de ángulos alternos e internos son congruentes, ya no se preocupe, se cumplió el paralelismo. Yo no lo voy a poner así, porque es muy largo estar leyendo todo esto y sacando resumen, porque aquí mire lo que dice, se determina paralelismo, 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 paralelismo. Y lo puedo mostrar en la siguiente parte. Si dos ángulos correspondientes son congruentes, también hay paralelismo. Si dos ángulos alternos y externos son congruentes, paralelismo. Si dos ángulos externos a un mismo lado son suplementarios, la suma de 180 también paralelismo. Entonces quiere decir que para determinar paralelismo, esta propiedad yo la puedo resumir en dos grandes partes. Van a haber parejas de ángulos, de lo anterior que van a cumplir congruencia. En realidad, voy a llevarme esta propiedad de aquí mejor. Mejor me la voy a llevar para despedazarla ya, para que miren de dónde vamos a sacar esto. Esta propiedad la quiero resumir. La quiero resumir de manera directa, así. ¿Qué puedo ver en esta propiedad? Para que vaya aprendiendo ese resumen también ahí, porque le va a tocar. Ahorita estoy yo con ustedes, pero va a haber un momento dado que va a estar solo. Mire que las condiciones se pueden cumplir por congruencia. 2 y 3. Congruencia. ¿De quién? De estos ángulos, ¿no? De las parejas. Pero hay dos parejas que no es congruencia, sino que es suplementariedad. Suplementariedad. ¿Cuáles? Los internos a un mismo lado y los externos al mismo lado. Entonces podemos decirlo así. ¿Qué es lo que concluye? Que dos rectas son paralelas. Entonces, diríamos así, resumen de esta propiedad, dos rectas intersectadas por una transversal, no voy a poner secante que ya sabe, son paralelas, voy a poner el símbolo de paralelismo, sí, solo sí, en realidad se aplica al revés y al derecho, sí, solo sí, que lo explicaba en la clase. 1, por congruencia, que este es el símbolo, se concluye por congruencia de qué, y 2, por suplementariedad. No pongo el resto, porque aquí solo exige una pareja. Taridad. ¿Congruencia de qué? Flecha. Son parejas. Una pareja de ángulos, aquí lo tengo, miren. ¿De ángulos qué? Ángulos alternos, internos.
¿Qué otro? Si quiere le pongo 1.1 aquí para que lleve números, ¿no? 1.2. ¿Congruencia de quién? Aquí dice qué tipo de ángulos son. Para que vaya en orden. Alternos externos. Una pareja de ángulos alternos externos. ¿Estamos? 1.3. Siempre congruencia. ¿Qué dice aquí? Congruencia correspondientes. Pareja de ángulos correspondientes. Eso lo tengo resumido ya en los videos también. Estoy recordándolo aquí para que vean. Entonces, no puse la propiedad, no que yo lo dije un solo por tiempo. Ya vimos entonces que por congruencia, la posibilidad de paralelismo de las rectas son por congruencia, tanto de una pareja de ángulos alternos internos, una pareja de ángulos alternos externos o correspondientes. Nada más, no hay más congruencia, termina ahí. Pero la segunda parte tiene que ver con suplementariedad. No olvide que suplementariedad significa que al sumar los ángulos da 180. ¿Suplementariedad de qué? Voy a ponerlo aquí. 2.1. Ángulos, pareja de ángulos, ¿verdad? ¿Qué pareja de ángulos? ¿Externos a un mismo lado o internos a un mismo lado? Voy a poner en el orden. Internos, mismo lado. ¿Estamos? Y 2.2 ángulos externos, mismo lado. Con eso es suficiente. Todo esto que está aquí está resumido en esta cosita. Dice, dos rectas intersectadas por una transversal son paralelas si se cumple al menos una de estas condiciones. Al menos una. Con una de estas que encuentre, ya sea 1.1, 1.2, 1.3, 1.2.2, 2.1, tiene el paralelismo probado. No olvide que la forma geométrica era esta. La que estamos usando no necesariamente son horizontales, pero creo que está claro. Esta es la transversal, LS1, LS2. Entonces, si uno se cumple, ya sabe que esto es paralelo. Estas dos. Listo. Y yo no necesito buscar más. Con una es suficiente. Al revés, por eso puse sí y solo sí. El viaje de ida es que para determinar que esas dos rectas, estas de aquí, son paralelas, basta con que se cumpla uno de esos incisos ahí. No estoy hablando de 1 y 2, porque aquí uno tiene un montón y 2 tiene otro montón. De estos que están desgranados aquí. 1, 2, 1, 1, 1, 1, etc. Listo, para allá. Al revés, porque el sí solo sí tiene dos condiciones. ¿Para qué me sirve al revés con ese sí solo sí? Yo lo puse así. Aquí solo está el viaje de ida en 4.1. En este material van a poner 4.2, que sería esto que voy a explicar al revés. ¿Para qué me sirve? ¿Estamos? ¿Para qué me sirve la otra parte? Entonces, ya hemos dicho lo siguiente. Lo otro es, si dos rectas son paralelas, porque esto le sirvió para probar paralelismo. Si sabe que dos rectas son paralelas, pero intersectadas por la transversal, sabe que estas son paralelas, obligatoriamente, atención con esto, se cumple 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1. Es decir, se cumplen todas estas. ¿Qué quiere decir? Si sabe que estas rectas son paralelas, obligatoriamente las parejas de ángulos alternos internos son congruentes entre sí. Las parejas de ángulos alternos externos son congruentes entre sí. Congruencia. Se cumple la congruencia. Las parejas de ángulos correspondientes entre sí son congruentes. Se cumple congruencia, pero también se cumple suplementariedad. Sabía que los ángulos internos a un mismo lado son suplementarios, obligatorios, siempre, sabiendo que el paralelismo es cierto. Y las parejas de ángulos alternos externos también son suplementarios. Repito entonces, si usted quiere saber si estas dos rectas son paralelas, lo único que necesita es que se cumpla 1, 1, 1, 2, 1, 3, cualquiera de ellas, 2, 1, 2, 3. La cualquiera que se cumple terminó. Es decir, lo que necesita es buscar congruencia o suplementariedad en unas parejas de esos ángulos. ¿Y a cuáles se aplica? A esta lista o a esta lista. 1. Viaje de ida, para probar paralelismo. Ahora, si ya le dicen que son paralelas, obligatoriamente todos estos incisos se cumplirían. Se cumplen todos los incisos de congruencia y todos los incisos de suplementariedad. ¿Preguntas? Porque voy a los ejercicios ahora. Mira la 1.2, ¿qué es lo que dice? Mira, si dos rectas paralelas son intersectadas por una transversal, entonces todo lo que dije. Es decir, que estas dos propiedades se pueden escribir en una sola. Esta sería el viaje de ida, según lo que les he explicado, del sí y solo sí, para allá. Y este sería el viaje de venida.
Esta de ida sería cuando usted quiere probar paralelismo, busque probar congruencia de esas parejas o suplementariedad. Al revés, si sabe que son paralelas, obligatoriamente se van a cumplir todas esas congruencias que hizo lo anterior. Aquí están separadas con teoría porque yo lo hago simbólico, porque le dan un poquito de formalidad. Listo. Voy a los ejercicios. Yo no sé si tienen preguntas todavía o procedo a buscar ejercicios de este material que quede más abajo ahí, pues. Aquí vienen unos resueltos, no me quedo ahí. No voy a los resueltos, son suyos porque los revise. Me vengo a uno de estos. Dice, usando solamente la información dada, determine cuáles de las rectas son paralelas. Buscamos uno. Bueno, agarramos uno. Agarremos uno cualquiera y lo llevamos. ¿Cómo estoy con la hora? Me falta todavía. Si quiere voy a tomar, por ejemplo, este de aquí, el C. Me lo llevo de aquí y lo despedazo allá. La información dada, ¿qué es? Eso es lo que está escrito en la figura. Quiero recordar que cuando se da un problema, en un problema cualquiera, siempre va a estar dotado de dos grandes partes. Lo que se conoce como hipótesis. Esta hipótesis es información dada en un problema que se considera totalmente verdadera y no se discute. Que la vamos a abreviar como HIP. Y lo que se llama tesis. La tesis tiene que ver con las preguntas. Que le puedo poner una T. Pues le pongo tesis, pues. Así. Tesis. ¿Qué preguntas me hacen? Por ejemplo, estas hipótesis podrían venir platicadas, escritas, podrían venir simbólicas o podrían combinarse entre símbolos y plática. Les muestro este ejercicio. Dice aquí, usando solamente la información dada, determine cuáles de las rectas son paralelas. Nada más. Aquí en la parte platicada no me dan ninguna hipótesis, son valores que me hablan de verdad. En mi ejercicio particular serían hipótesis que estas rectas se intersecten en un punto porque lo estoy viendo. Este se intersecta en un punto, se intersecta en un punto. Es decir que L sub 1 y L sub 2 serían rectas y que puedo tomar L sub 3 como transversal, dada que la figura es cierta. Es hipótesis gráfica. También sería hipótesis gráfica y numérica ese valor que este ángulo mide 43 y así sucesivamente. Es decir, las hipótesis se pueden dar fuera del ejercicio, en el ejercicio o combinación de ellos. Te pueden dar con otro tipo de simbologías también. Regreso al ejercicio anterior. Me piden la tesis, ¿cuál es? Determinar qué rectas son paralelas ahí. El paralelismo parecido sería L sub 3 con L sub 4. Pareciera que es paralelismo ahí. Tengo que probarlo. O podrían ser con estas otras dos. No tiene sentido en probar paralelismo con estas dos rectas, ¿no? L sub 2 y L sub 4. No, ni parecido. Quiero recordarles que cuando hablamos de paralelismo pueden ser dos condiciones. ¿Cuándo es paralelo dos rectas? En general, cuando las rectas no se tocan y van al par, se habla de paralelismo. Condición 1. Que la distancia entre ellas siempre es la misma. Ahí está la definición que no la voy a comentar. Siempre es la misma para toda pareja de puntos que tomen. Están al par. Pero también se habla de paralelismo cuando una recta está sobre la otra. Es decir, si este es L sub 1 y este es L sub 2, puedo hablar del paralelismo de L sub 1 que se escribe así con L sub 2. Pero también cuando una recta se sobrepone con otra, L sub 1 igual a L sub 2, también se habla de paralelismo. La distancia entre ellas es 0. ¿Estamos? Hay dos formas de hablar de paralelismo. En este caso, entonces, las posibilidades cumplirían esta condición, porque una recta no cumple una sola recta, si tomara una tercera, no cumpliría el concepto de transversal o secante. Entonces, por eso me interesa verificar si es paralelo 3 con 4, L sub 3, o L sub 2 con L sub 1. Esas son las únicas posibilidades. No me dicen cuáles, yo tengo que buscarlas. Y empezaría así. Lo primero es que las hipótesis numéricas se marcan con rojo, para recordar que esta ya me las dieron. Esto viene dado. Viene dado. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a usar? Lo anterior. Para probar que si L sub 3 con L sub 4 son paralelas, necesito condiciones de congruencia o de suplementariedad, que es la propiedad anterior. Pero para eso necesito el concepto de transversal o secante. Entonces, voy a empezar de esta manera. Si quiero empezar tratando de verificar si estas son paralelas, pudiera utilizar como transversal la recta L sub 2, porque sí cumple la teoría, o la recta L sub 1, también lo cumple. La única condición que hay que tener en cuenta, recordemos el concepto de transversal o secante otra vez,
que para ello necesito medidas de ángulos porque me piden probar paralelismo y los ángulos están aquí y están allá. Los ángulos que me interesan, que son los que acabo de estudiar, tela transversal. Y necesito que haya la mayor cantidad de información en estos lugares de corte. Por lo tanto, si yo tomo esta como transversal, aquí ni siquiera tengo información de lo que acabo de mencionarles. No hay nada ahí. ¿Cómo voy a poder determinar medidas? ¿Cómo me voy a inventar esos ángulos ahí? ¿Estamos? Entonces, aquí tengo una información. Sí me sirve, pero en esta parte no hay. Claramente, la que más me sirve sería esta, porque tiene información en un corte, en uno de ellos, y tiene información en el otro contacto. Entonces, para probar paralelismo de las dos anteriores, no me interesa esta, sino que la que me interesa es esta recta, y voy a ponerle apellido ahí para que recordemos que esa va a ser la transversal. Perfecto. Luego, puedo utilizar siguiente propiedad. Son propiedades que ya vienen dadas. Cuando se tienen dos rectas que se intersectan en un punto, recordemos, si se conoce un ángulo, la medida de un ángulo, se pueden calcular la medida de los cuatro que se generan. ¿Cómo? Recuérdese que este es opuesto por el vértice y debe ser congruente obligatoriamente. Este también mide teta. Y además este suplementario, hasta aquí miro, es un par lineal, ¿no? Entonces este se calcularía como 180 restado el ángulo que conozco. Esto siempre se va a aplicar. En general, entonces, como observación o como propiedad, si dos rectas se intersectan en un punto y se conoce un ángulo de ese corte, se pueden calcular los cuatro. Siempre. Eso se aplicaría aquí. ¿Cómo? Pues lo recuerdo, facilito, voy a borrar esto. Después lo voy a poner con colores. Se aplicaría aquí. Este sería opuesto por el vértice. Voy a usar verde. También sería 33. Este sería opuesto por el vértice, también sería 57. He mejorado. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque necesito ángulos aquí para luego verificar si se cumple la congruencia o la suplementariedad. Con una pareja es suficiente. Y voy a llenar de información lo más que pueda aquí. Seguro que esto genera 180. Pero para calcular esto, entonces a 180 réstele 33, que es esto que le puse aquí. Mire. 180, que sería todo este ángulo recto, y le resta 33, ¿cuánto le da? Calculadora. ¿Cuánto genera eso? 147. 197. Confirme. 147. 147. Pongo 147 aquí. Y también pongo 147, que es lo que les mencionaba. Con un ángulo es suficiente. Lo mismo aquí. Este ángulo también mide 180 y le resta 57 para este pedacito. O este de aquí, mire. 180 menos 157. Calcúlame este ángulo. Reste de 180 al 57. O puede ser este o puede ser este. También hay 117. ¿Cuánto? 117. 117. ¿Confirme? ¿Confirmen? ¿Esas Creo medidas? que es 123. ¿Dónde 123? En lugar de 117, creo que es 123. 123. Háganlo, confírmenme, porque yo aquí no tengo calculadora ni la voy a tener nunca. Sí, 123. 123. ¿Este está bien con 147? ¿Sí? Sí, está bien. Ok, entonces, ahora voy a concluir. ¿Serán paralelas? Para ser paralelas, una pareja de ángulos alternos internos debería ser congruente. Y aquí miro que es 33 y aquí miro que es 123. Según lo que me dicen ustedes, los cálculos de ustedes. Entonces, al no ser esto congruente, no va a haber congruencia, no hay posibilidades, porque recuerden que si fueran paralelas, las parejas de ángulos alternos internos fueran congruentes. Los correspondientes fueran congruentes. Y los alternos mismo lado sería suplementario, igual que los externos. ¿Estamos? Eso lo sabría. Al no tener que esta pareja de ángulos alternos internos no es congruente, ya no podrían ser paralelas estas dos rectas L sub 4 con L sub 3, es imposible. Si fueran paralelas, mínimamente esta pareja fuera congruente. Por eso yo no necesitaba calcular ese montón de ángulos. Bastaba con calcular uno alterno interno para poder aplicar la teoría. En realidad yo no ocupaba un montón de ángulos, los pude haber quitado y decir, no, está matando de gusto, vaya pues, quite eso, mejor lo deje eso. Mejor lo deje eso. Si fueran paralelas, los alternos internos fueran congruentes. Y aquí debería tener 33 arriba y 33 abajo. No, 123 porque me dijeron. Miren, si fueran paralelos, esto me dirían lo mismo.
Como ya no miden lo mismo, el paralelismo es imposible de L3 con L sub 4. ¿Por qué? Por esta propiedad que les acabo de rayar aquí. ¿Ven? Estas propiedades que están aquí. Miren, si sabe que son paralelas, se va a cumplir toda esta línea de aquí. Al final esto debería ser cierto, cuando es paralelo. Y como ya encontró que esto no se cumple, ¿cómo va a haber paralelismo? Imposible. De ahí viene el uso de la teoría. Ya no sigo. En esa parte, ya probé que es imposible que L sub 4 y L sub 3 sean paralelas. L sub 4 y L sub 3 no son paralelas. No me piden eso. Me piden cuáles son. Pero por lo menos ya di una respuesta. Listo, pero ya mejoré. Ya mejoré un montón. Que es donde veamos información. Ahora voy a tratar de probar. Quito esto de transversal de aquí. Solo era para ilustrarme. Voy a tratar de probar si L sub 1 es paralelo a L sub 2. Porque es la otra posibilidad que me queda. No hay más. Pero para ello necesito escoger la transversal adecuada. La transversal adecuada. Transversal sí es L sub 4. Pero no me interesa porque no tiene información en este corte. Lo necesito para aplicar la teoría anterior. ¿Cuál es la recomendable? L sub 3. ¿Por qué? Porque aquí hay corte. ¿Necesito todos los ángulos? No, con uno es suficiente. Es más, yo le pregunto, y este ángulo que mide 43 y este ángulo que mide 33, no es una de las parejas que usted conoce, no es alterno interno, no es alterno externo, no es correspondiente, no es interno mismo lado, no es, para que no calcule ángulo, no tiene que ser cálculo. Si no se acuerda de eso, entonces calcule un par de ángulos ahí, pues como por ejemplo este que vale 33 aquí, y aquí nomasito sería alterno interno con 43. Mide lo mismo, no, tampoco puede ser paralelo. ¿Estamos? Pregunto, ¿serán correspondientes estos ángulos 43 con 33? ¿Correspondientes? Sí, son correspondientes. Son correspondientes. ¿Y qué dice la teoría? Para ser paralelos, mire lo que dice la... Bueno, aquí no estaba. ¿Qué dice la teoría? Si fuera paralelo, mire, yo no tengo que hacer nada incluso. Si fueran paralelos, como son correspondientes, ya lo borré, como son correspondientes, ¿cómo deberían ser? Congruentes. Correspondiente aquí. Entonces, como ya tengo una pareja de ángulos correspondientes, si el paralelismo existiera, obligatoriamente deberían ser congruentes. ¿Y con qué me encuentro aquí? Me encuentro que uno vale 33 y el otro vale 43. ¿Son congruentes? Para nada. Entonces, aquí concluyo, L sub 1 y L sub 2 tampoco son paralelos. No hay paralelismo en ninguna de ellas, ya terminé. Eso sería uno de los ejercicios del material. Le agarro uno donde tal vez se cumpla. Ya no voy a hacer, no lo voy a sacar de aquí, solo al comentario. Lo primero, quiero probar si L sub 3 y L sub 4 son paralelos. Aquí tengo dos ángulos. Cumplen una categoría de las que acabamos de estudiar. Alternos e internos, externos, correspondientes, interno mismo lado, externo mismo lado. Porque si lo cumple, solo aplica la teoría. La teoría puede ser de congruencia o de suplementaria. Y no tengo que hacer nada más que eso. Note que para estas rectas, aquí no me interesa utilizar esta. No hay información, pero aquí está la doble. ¿Qué tipo de pareja sería eso? Ángulos internos, no. Pareja de ángulos. ¿Ángulos qué? Internos. Internos. ¿Qué? Eso no me sirve. Así no me sirve porque la propiedad no habla de los internos. De un mismo lado. Interno al mismo lado. ¿Y qué debe cumplir según la propiedad de internos a un mismo lado? Vuelvo otra vez al gráfico. Mire, ¿ve? Internos a un mismo lado, ¿cómo deberían ser? Para que sea paralelo. Suplementario. Eso es lo que está diciendo. Voy a verlo si es suplementario. Solo sume, agarre calculadora. ¿Cuánto da 162 más 118? 180. Ah, entonces inmediatamente concluyo. Ah, digo yo, estas sí son paralelas. Ah, lo estoy haciendo aquí mismo. Claro, lo debería hacer en una hoja aparte y mostrarlo en limpio. Ya probé que se cumple el paralelismo. Ahora voy a probar si es paralelo L sub 1 con L sub 2. Pero para eso voy a usar como transversal L sub 3 porque es la que más información tiene. Yo le pregunto, ¿y esto cumple con una de las condiciones de la teoría? ¿Es una de las parejas? Si lo ve, hágalo. Si no, calcule uno más. Recuerde que este es opuesto por el vértice, no con rojo. Con rojo no, porque es de hipótesis.
Este es opuesto por el vértice y también mide 62. ¿no? Y esto sería internos a un mismo lado. Súmelo. Si da 180 también son paralelas a L sub 2 con L sub 3. Con un paso lo hago y lo hago aquí mismo. No necesitas un montón de análisis. Da 180 eso. Sí, ¿verdad que es lo mismo, lo anterior? Entonces también ha probado que aquí paralelismo. ¿no? L sub 1 paralelo con L sub 2. Y aquí L sub 3 paralelo con L sub 4. ¿Por qué no miro este? Mire que estos son internos, alternos internos. ¿no? Ya están dados los dos. Para que estos sean paralelas, deberían ser congruentes. ¿Y lo es? No, no hay paralelismo ahí. No existe. Agarra este otro. ¿no? Mire este que está aquí. ¿ve? De hecho, de repente no me doy cuenta qué tipo de ángulo es este. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el opuesto por el vértice de este. Sé que vale 102. Una vez que tengo esto, ya sé que son correspondientes. Perdón, internos mismo lado. Y para que sean paralelas, esto debería ser 180. Y le pregunto, ¿y es 180? Sí, sí es. Sí, entonces acaba de probar que estas dos son paralelas. ¿no? Quiero probar si estas son paralelas. Agarre estos dos. ¿no? Si no se acuerda de la teoría, calcule el opuesto por el vértice de cualquiera de ellos, de este. ¿ve? 102. ¿no? Sume, son internos un mismo lado. 180, así, ya probó paralelismo aquí también, etcétera. Todos estos son resolubles de la misma manera. ¿De dónde viene todo eso? De la teoría. Una teoría bien manejada, bien entendida y lo hace rapidito. Borro esto porque está sobre el material. Y ya se terminó la hora. Pero voy a avanzar un poquito más. Estos ya son un poquito más bonitos. Me los voy a llevar para allá. Voy a hacer estos últimos. Ya son más analíticos. Quiero recordarle que un ejercicio en matemática puede venir con cantidades numéricas dadas, pero no las necesita. También se puede resolver de manera generalizada, como este. Miren lo que dice aquí. En la figura de abajo a la izquierda, viendo que es esta, verifique que esta cosa que está aquí. Y aquí vienen las hipótesis que le mencionaba. Dice, sí, esto es cierto. Y esto es cierto. Esto sería la tesis, porque es lo que le están preguntando. Esto sería hipótesis, según lo que le acabo de mencionar. Esto también sería hipótesis, porque le dice si eso es cierto. Si esto se cumple, y esto se cumple, concluye que hay paralelismo. Voy a mostrarlo. Me están diciendo que el ángulo CAB de esta figura, color rojo, mide lo mismo, congruente, que el ángulo CBA. CAB. Me ubico en el vértice A, estoy aquí. Los lados van hacia A, uno de ellos, perdón, va hacia C, sería este, y el otro va hacia B, sería este ángulo. Debería ser congruente. No tengo que decir que la medida es 10 ni 5. Este es el símbolo de congruencia que se usa. Con un apóstrofe, con 2 o con 3, etcétera. Empieza con 1. Es congruente con el ángulo CBA. Ubíquese en el vértice, busque el vértice. Ve, está aquí. Ahora busque los lados. Un lado va hacia A, es este. Y el otro lado va hacia C, es este. Este ángulo son congruentes. Miren lo mismo. Hasta ahí estoy bien. Recuerde que lo que le van a preguntar y lo pongo después con otro color. ¿Qué otra cosa sabe? Que la medida del ángulo CAB, que es este mismo, también es congruente con BCD. Con BCD, con este de aquí. La congruencia es la misma, pongo la misma rayita. Esta es la propiedad transitiva. Si este es congruente con este y este es congruente con aquel, todo va a ser eso también. Y le dicen, verifique color distinto. La tesis es que la recta AB, que entiendo que es esta, le pongo el nombre si quiere para que la mire. Y la recta CD, que entiendo que es esta, son paralelas. Voy a poner así. ¿Qué necesito? Recuerde que aquí no miro la transversal, miro un segmento, pero no olvide que un segmento de su conjunto de rectas. Se puede completar la recta si le interesa, si le conviene. Aquí tengo la recta que necesito. Tendría las rectas y el concepto de transversal o secante. Tomando la recta se ve. No estaba, no la necesito también, pero claramente lo tengo. Y si usted observa estos ángulos, cumplen una de las condiciones anteriores. Serían ángulos alternos internos. Y aquí me están diciendo que miden lo mismo. Eso se llama congruencia. Por lo tanto, verificado el paralelismo. Con eso es suficiente, solo quiero verlo. Cuando me dicen verifique, no me están diciendo ¿y será o no será? Sabe que es cierto. Lo que necesita dar usted o verlo es dar una condición porque se cumple. Aquí lo que se cumple porque tiene una pareja de ángulos alternos internos, pareja, si le pidieran decirlo,
ángulos alternos, internos, congruentes. Con eso es suficiente. No le piden que lo justifique, solo que lo mire. Verifique, sí, ya está verificado. Aquí lo tengo, ya terminé. Ni siquiera ocupo ese, está bien además. En un problema, fíjense que en matemáticas, si un problema trae abundantes hipótesis, es más fácil resolverlo. Pues algunas veces vienen con las hipótesis justas, hay que usarlas todas y no lo va a resolver nunca. Pero si en un problema falta una hipótesis, no lo va a poder hacer nunca. Esa es la diferencia cuando se resuelve en matemáticas. Mejor que sobren hipótesis, no que falten. Si son justas, pues hay que jugárselas con lo que le dan, hay que usarlas todas. Pero pueden sobrar hipótesis que no las necesite, depende del camino que lleve. Trae de más, como en este caso particularmente. Está claro que con esta no me interesaba resolverlo. Utilizando esta como transversal o secante, ni siquiera la mencioné. ¿Por qué? Porque aquí miro información, aquí casi no miro nada con respecto a esta, porque este ángulo es con respecto a la otra. Pero aquí sí se mira clarito que es información con respecto a los cortes de la transversal o secante, que sería la recta BC. Si la quiere poner, si te quiere, te la puedes ilustrar, pues. Y le pone que, es que esta es la transversal, etcétera. Terminado. Entonces ahí terminaríamos hoy. Nomás ahí nos quedamos. Hay más ejercicios, vienen para abajo varios. No hay medidas, sino que son ángulos y le piden hacer ciertas verificaciones. Yo creo que con esto y con lo que está dicho ahí, ya puede trabajar usted. Y mañana arrancaríamos entonces con triángulos, pero no voy a arrancar de cero, voy a ir con velocidad. Porque mi propósito es, en los triángulos, la mayor parte se puede leer la teoría, en los triángulos mi propósito está bien abajo. Aquí creo que hay una propiedad que falta, esa sí la voy a dar, no les digo cuál es. Sí me interesa entrar un poquito, hablar de estos conceptos son de ustedes, lo que es una mediana, lo que es una bisectriz, una mediatriz, suyo. No me preguntes. Perímetro también. Y aquí sí hay propiedades. Voy a hablar de triángulos y sí voy a refrescar estas propiedades, que son varias, son las herramientas. Ya vienen ejercicios, algunos ejercicios para cálculos con triángulos, numéricos y no numéricos. Y va. La congruencia y la semejanza. Bueno, si no tienen preguntas, voy a parar el video para que hagan preguntas.